Hemos visto que lo común en comunicaciones inalámbricas es que sea muy difícil tener portadoras coherentes entre transmisor y receptor. Nosotros lo estudiamos en el contexto de banda lateral doble, pero esto es un problema permanente. Pero banda lateral doble ofrece una muy bonita forma de explicar el tipo de técnicas que se utilizan para compensar esto. Y concretamente, en la arquitectura que se utiliza para esto se conoce como el loop de Costas. Y lo que vamos a hacer en esta cápsula, vamos a hacer un primer análisis de la señal de control que se usa para el loop de Costas. Y no vamos a realmente entrar en un análisis de control automático, pero sí a nivel conceptual lo vamos a estar revisando. Y para eso dibujemos acá la señal recibida en el receptor que se alimenta a este mezclador que recibe una señal de un oscilador, y el oscilador local es AC' coseno de 2pi FCT más esta fase phi de t de error. La salida en el demodulador ideal, banda lateral doble, pasa por un filtro pasa abajo. Y entonces acá arriba tenemos la señal demodulada. Y esto lo dibujé intencionalmente con las dimensiones que tenemos a la vista, porque vamos a agregar ciertos componentes y eso los vamos a ir agregando en color azul. En primer lugar, vamos a tomar la señal del oscilador y la vamos a alimentar a un desfasador de 90 grados. Este bloque lo que hace es desfasar, retrasar en 90 grados la señal del oscilador. Y una señal coseno que se atrasa en 90 grados produce una señal que es AC' seno de 2pi FCT más el mismo desfase phi. Y lo que vamos a hacer con esa salida es alimentarla también a un mezclador. Y vamos a demodular la misma señal recibida con esta otra portadora que es exactamente de la misma frecuencia, pero que tiene una fase distinta. Y esa salida va a ser alimentada también a un filtro pasabajos.
Ahí está. Y la vamos a realimentar en alguna forma astuta que ya vamos a discutir. Ahí está. Un poquito más lejos. Ahí. Antes de eso, recordemos que habíamos hecho un análisis de esta señal V sub 0 a la salida de la rama superior del demodulador. Habíamos hecho un análisis de esta señal de acá. Y ese análisis nos indicó que la señal es 1 medio AC, AC', coseno por la señal modulante. Entonces acá podemos poner que esta señal V sub 0 de t es igual a 1 medio AC, AC', coseno de phi, m de t. Y en realidad ese análisis por analogía, cuando lo que se tiene en el mezclador es un seno, produce en este punto de aquí una señal muy parecida, que es 1 medio AC, AC', seno de phi de t por m de t. Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar estas dos señales y las vamos a multiplicar una por otra. Vamos a poner ahí un multiplicador. Ahora sí. Vamos a alimentar ese multiplicador con estas dos señales. Y vamos a analizar esta señal de salida. Esta es la llamada señal de control que queremos entender mejor. Esta señal la vamos a llamar asterisco rosado. Y asterisco rosado es el producto de las dos señales naranjas, así que es 1/4 AC cuadrado, AC' cuadrado, coseno de phi de t, seno de phi de t, por la señal modulante al cuadrado. Entonces el producto de seno con coseno lo podemos reescribir como el seno del ángulo doble. Entonces queda como 1/4 AC cuadrado, AC' cuadrado por 1 medio seno de 2 phi m cuadrado de t, y asumiendo que phi es pequeño, de aquí hacia abajo phi pequeño. El por qué hacemos este supuesto ya lo vamos a entender. Resulta que esto da más o menos 1/4 AC cuadrado, AC' cuadrado, phi de t por m al cuadrado de t. Y la pregunta que surge es esta señal de acá, phi por m al cuadrado, ¿qué características tiene? ¿Qué características
espectrales tiene. Concretamente, ¿cuál es el ancho de banda de phi de t por m al cuadrado de t? Ahora, sabemos que phi de t, m cuadrado de t, en el dominio de frecuencia es phi de f, convolucionado con m de f, convolucionado de nuevo con m de f. Y si miramos únicamente m de f convolucionado con m de f, entonces vamos a tener que una vez m y otra vez m convolucionado consigo mismo. Y aquí estoy recurriendo una vez más a esta forma pictórica de nuestra señal modulante, que tiene un ancho de banda W medios. El resultado de convolucionar esas dos, en general, no si es que m es una señal triángulo, sino que para una señal m general, va a ser alguna señal que tiene el doble del ancho de banda. Entonces, arbitrariamente voy a dibujar alguna otra forma, voy a decir, bueno, esto tiene tal vez esa forma simétrica, desde luego, pero de ancho de banda W. Es decir, los dos triángulos, ¿no es cierto?, las dos señales limitadas a W medios, esta de acá y esta de acá, convolucionadas una con otra, generan una dispersión en frecuencia de ancho W. Entonces, se infiere de esto que el ancho de banda de m al cuadrado de t es W. W en la banda base, ¿sí? ¿Y qué rol juega entonces phi en este producto? Pero sobre phi ya hemos dicho algo. Sobre phi, vuelvo atrás, cuando estudiamos la movilidad, hicimos una serie de cálculos y dijimos que phi varía en el orden de 10 ciclos por segundo. Hicimos todo nuestro análisis, ¿no es cierto? Llegamos a esta identificación de una frecuencia Doppler, pero sabemos que es del orden de 10 Hz, la variación de phi por segundo. Entonces, volviendo a esto, y si pensamos que, por ejemplo, nuestra señal modulante M es del orden de 10 kHz de ancho de banda. ¿Por qué? Porque es una señal de audio. Entonces, esa señal, m al cuadrado, que tiene entonces aquí del orden de 20 kHz, se ve multiplicada acá por una señal phi que cambia 10 veces por segundo, que cambia muchísimo más lento, 10 Hz. Muchísimo más lentamente. Entonces, anotemos eso. Ya habíamos visto
que phi varía con frecuencia en el orden de pocos, paréntesis, decenas de Hertz. Y en nuestro ejemplo habíamos encontrado 10 Hertz. Entonces, esto implica que el contenido espectral, la transformada de Fourier, si lo quieren así, de phi, está en frecuencias entre menos 10 Hz hasta 10 Hz. Y cambia phi. Cambia muy lentamente con respecto a m al cuadrado de t. Entonces surge la siguiente idea, y para eso voy a copiar este gráfico lila que tenemos aquí a la derecha abajo y lo voy a pegar acá como una nueva figura. Y voy a dibujar sobre este gráfico la variación o el ancho de banda de phi. Esto es phi de f en magnitud. Y esto acá habíamos dicho que es m de f convolucionado con m de f en magnitud. Entonces, si es que aplicamos un filtro pasabajos muy angosto, LPF muy angosto, recuperamos la tasa de variación de phi, pero no la tasa de variación de m al cuadrado. Entonces, un filtro pasabajo muy angosto elimina las fluctuaciones rápidas de m de t, de m al cuadrado de t, pero preserva las de phi de t. Es decir, aplicar un filtro pasabajos a la señal phi de t m al cuadrado de t genera una señal en la salida que tiene alguna estructura del tipo k constante multiplicado por phi de t. Debido a que la naturaleza principal de m de t, que es variaciones más rápidas, ha sido eliminada. Entonces, volviendo a nuestra figura inicial, lo que estoy planteando es, pongamos acá un
filtro pasabajos. Que no es el mismo filtro pasabajos que aquí arriba y aquí abajo, porque las frecuencias de corte son completamente distintas. Para generar con este filtro en este punto de la salida una señal que es proporcional a phi. Si phi es positivo, podemos usar esa proporcionalidad para generar alguna señal de control sobre el oscilador para frenar el oscilador, porque phi está demasiado adelantado, la frecuencia es demasiado alta de este oscilador. Y si phi es negativo, podemos generar alguna forma de señal de control para acelerar al oscilador y en cualquiera de los dos casos llevar a phi a cero, llevar a phi a sincronismo, llevar a phi a coherencia con respecto a la portadora que hay en el transmisor. Esa operación de control, en base a esta señal de control K por phi que acabamos de ver, la vamos a estudiar en la cápsula inmediatamente siguiente.